Esta semana llevamos a nuestra niña Salén y Caleb a un parque y ellos estaban jugando felizmente hasta que llegó una niña más grande, de la edad de Salén, y comenzaron a tirarse de la canal más alta. Y Salén le dijo a Caleb: mira, esta canal es para niñas grandes, por tanto y demás tú no puedes subir. Vete para allá con mami y con papi. Y había que verle la carita de Caleb, porque él se vio como desplazado. Llegó una persona extraña aquí y su hermanita lo tiró por un lado. Esta es mi amiga ahora, my best friend. Y esto me hizo pensar, para agradecer a Dios por su carácter, que no hace acepción de personas. Por su carácter, que no tiene favoritismos con nadie, con nadie. Hay un dicho popular por ahí de personas que dicen: no, Dios tiene contigo favoritismo, Dios, eso no existe. No existen hijos predilectos de Dios. Y la historia que hoy vamos a leer en el estudio de este libro de Hechos que estamos teniendo, y ya vamos al capítulo 10, revela el corazón del Padre desde la eternidad. Un corazón que ha querido salvar personas en toda nación, sin acepción de personas, desde siempre. No fue que Dios llegó a nuestra era y cambió de idea y dijo: bueno, ahora voy a salvar un nuevo pueblo. No, desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo, Dios pensaba salvar personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Y hasta ahora en el libro de los Hechos nosotros hemos visto como la barrera que separaba a los judíos y samaritanos había sido traspasada. Estos samaritanos que vivían muy cerca de ellos eran constituidos enemigos de ellos, pero mediante la persecución que se desató en la iglesia judía, específicamente en Jerusalén, vemos con los ministerios de Felipe, de Pedro y de Juan que esta barrera quedó abolida. Ellos tuvieron que ir hasta allí por sus dolores, por sus dificultades, y allí predicaron el evangelio. Pero quedaba aún una barrera. Incluso desde Hechos 1:8 había sido dicho: ustedes van a ser mis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya habían sido testigos en Judea, ya habían ido a Samaria, y faltaba que los gentiles, mostrados aquí como los últimos, a ellos también llegara el evangelio. Y aunque ya habíamos visto una pequeña abertura con aquel eunuco etíope, pero él no estaba entre los judíos, ahora en este capítulo 10 encontramos cómo se abren las puertas del evangelio, cómo se abren las puertas del Dios de los cielos y la tierra a los gentiles también, o sea, a aquellos que no eran judíos. Así que todo este capítulo, todo el capítulo 10, está narrando la manera en que esto ocurrió. Pero nosotros lo vamos a estudiar en dos partes para poder entrar en determinados detalles que cada parte de toda esta narración, que es única, tiene. Así es que vamos a leer los primeros versos, Hechos 10 del 1 al 23. Y dice en Hechos 10 del 1 al 23 que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Él era centurión de la cohorte romana llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que daba limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba en donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo:
Tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de toda la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo, jamás. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta. Y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en acompañarlo, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron: a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel quisiera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Vamos a dejarlo aquí por temas, como le dije, que queremos entrar en detalles. La semana que viene vamos a leer el resto. Pero no podemos entender esta primera parte a cabalidad sin conocer qué pasa después, los versos restantes, que ya usted los debe haber leído quizás en algún momento en su vida. Pero si no, en los versos siguientes, del 24 al 29, Pedro entra en esa casa donde está Cornelio y se reúne con gentiles, algo que no solían hacer los judíos. Después, en los versos del 30 al 33, Cornelio expresa cómo Dios ha agendado esta cita y pide que les hable en el nombre de Dios, lo que Dios tiene para ellos. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Después, en los versos del 34 hasta el 43, entonces Pedro les predica el evangelio a todos aquellos gentiles que habían allí. Y por último, en los versos del 44 al 48, ahora Dios está haciendo algo inédito. Da el Espíritu Santo, da la posibilidad de ser hijo de Dios a gentiles, a personas que no son judías, a personas que no pertenecen al pueblo de Dios. Y precisamente por un texto como este, tan trascendental en este libro, nosotros necesitamos comprender correctamente el término de revelación progresiva. Nosotros no podemos intentar interpretar la Biblia solo tomando el Antiguo Testamento, porque la Biblia es todo un conjunto que tiene el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y lo que toda la enseñanza de la Biblia, cuando termina el Apocalipsis, nos deja saber es que hay un solo pueblo de Dios, y no es precisamente el de los judíos,
sino que judíos y gentiles de toda nación y época han creído en la obra de Cristo y ellos son su pueblo, para quien murió antes de que fuera escrito el Nuevo Testamento, murió quizás sin comprender esta verdad, de que había alguien que iba a ser sumado al pueblo de Dios, los gentiles, y que los gentiles recibirían salvación mediante creer en Cristo, como mismo lo hacen los judíos. Comprender que Dios se ha ido revelando progresivamente y no lo dio todo de un golpe, nos ayuda a entender también que la única manera de formar parte de ese pueblo, de la iglesia, es a través de Jesucristo, cuyo evangelio es poder de salvación para todo el que cree. Por eso es que Pablo, como Pedro, tuvieron que creer en el evangelio. Por eso es que Pablo, siendo aún judío, tuvo que creer en el evangelio. Por eso es que en la antigüedad, Moisés, Abraham, para ser salvos, no lo hicieron por sus obras. Lo hicieron mirando al Mesías que vendría en el futuro. Aquellos también tuvieron que creer en Cristo. Tuvieron que creer en un Mesías que vendría, porque ellos por sí mismos no podían cumplir la ley. Por eso es que todo este texto del capítulo 10 nos enseña que el evangelio no hace acepción de personas, que Dios no tiene un grupo de favoritos. Y por eso mi invitación para ti es esta: levantémonos y llevemos el evangelio a toda nación sin favoritismos. Y cuando yo te digo a toda nación pudiera implicar al vecino que tienes al lado de tu casa. Porque a veces estamos pensando en toda nación con ir a tribus no alcanzadas. Pero cuando yo te digo a toda nación, es personas que incluso tú mismo no crees que puedan ser salvadas. Y un texto como este te muestra: Dios no hace excepción de personas. Dios te salva a ti sentado en una iglesia a la vida entera, como mismo salva al que ha estado en el antro de perdición más perdido. Y aquí va mi primera enseñanza de la tarde. Dios está trabajando en el corazón de las personas que nosotros menos imaginamos. A veces usted ve personas que están muy sentadas cada domingo aquí, muy bien vestidas, incluso conectados con una vida religiosa. Pero este texto nos está presentando a un hombre, en los versos del 1 al 8, que se llama ¿cómo? Cornelio. Cornelio es alguien importante. Él es centurión del ejército romano. Pero además nos da el texto intencionalmente, inspirado por el Espíritu Santo y usando a Lucas, que fue quien lo escribió, nos da otros detalles muy interesantes. Nos dice que él era, ¿qué cosa? Piadoso. ¿Qué más? Era temeroso de Dios con su casa. ¿Qué más hacía? Daba limosnas al pueblo, o sea, de su dinero, daba de sus pertenencias, daba. ¿Qué más hacía? Oraba a Dios continuamente. Una cosa que me llamó la atención también, por allá por el verso 7, dice que cuando él envía a sus criados, envió con ellos a un soldado piadoso. O sea que los soldados que estaban bajo sujeción a él también les hablaba de ese Dios. Mire qué interesante. Mire qué lección más grande aquí para los que trabajamos entre personas y tenemos un llamado para influir sobre ellos. Pero Cornelio era un gentil, él no era judío. Él no seguía quizás su religión pagana, porque tú o eras judío y seguías al Dios de Israel, o tenías cualquier otra creencia que era fuera de ese Dios. De hecho, las otras naciones eran politeístas, tenían muchos dioses. Pero él no. Él, a pesar de no ser judío, a pesar de ser un gentil,
Él había hecho de su centro de adoración el Dios de Israel. Él reconocía a Yahvé como el único Dios. Él tenía un corazón que buscaba a Dios, oraba. Y aunque, como los gentiles piadosos no estaban sometidos a las distintas ceremonias que tenían los judíos, como la circuncisión, como la dieta, como el calendario de las fiestas judías, a pesar de estas cosas, él se sentía atraído hacia la religión de ellos, hacia el Dios de los judíos. A él adoraba. Nótese que él no era un prosélito como otros que se habían convertido al judaísmo. Él era un gentil. Habían algunos que eran gentiles y se convertían al judaísmo y comenzaban a practicar las cosas que los judíos hacían. Tenían dietas, participaban de sus fiestas, participaban de sus ceremonias, pero este no, este estaba fuera de esa comunidad judía. Entonces dice que como a la hora novena, dice el verso 3, esto es como las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Él ve claramente en una visión un ángel que le llama por su nombre. Le dice, Cornelio. Como diciendo, yo te conozco. Tú te piensas que yo no entiendo las cosas que tú estás viviendo. Tú te piensas que yo no escucho las oraciones que tú estás haciendo. Yo sé quién tú eres. Yo sé dónde estás. Como mismo muchos de nosotros a veces decimos, Dios no comprende mi situación, Dios no me entiende, yo le oro y Él no me responde. Dios está viendo. Conoce tu nombre. Y de la misma manera que muchos judíos habían recibido visitas de ángeles en el Antiguo Testamento, si usted la ha leído, ahora pasa algo una vez más inédito. Es un gentil quien recibe la visita de un ángel. Dios está concediendo este favor a alguien que no es del pueblo de Dios. Y este hecho es muy relevante para quienes leían este libro por primera vez. Este hecho es muy relevante incluso para Pedro, que escuchara, un ángel se le apareció a alguien que no es judío. Y con este hecho Dios estaba diciendo muy alto, los gentiles también tienen un lugar en mi reino. Yo no tengo favoritismos. Entonces, Cornelio se queda atemorizado, porque esa es la mejor expresión cuando nosotros llegamos ante Dios. Dice, ¿qué quieres, Señor? El ángel le dice, tus oraciones, tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Él las ha aceptado. Esto no quiere decir que Dios estaba recompensando algún mérito de Cornelio, no, es todo lo contrario. Porque si usted se pone a entender todo el trasfondo, él no tenía manera de formar parte del pueblo de Dios, no había méritos en él que lo hicieran posible. Es más, él no era un cristiano antes de que viniera el Espíritu Santo sobre él, que ocurre en los siguientes versos. Pero Dios estaba trayéndole una respuesta a sus deseos, a sus oraciones, a sus pensamientos, de que esa hambre que él tenía, Dios la iba a saciar, Dios la podía saciar. Yo voy a ser tu Dios, yo te voy a hacer mi hijo. Y ningún judío validaría que un ángel se le aparece a un gentil romano, que le acepta. Pero este ángel de Dios, el mensajero de Dios, estaba dejando bien claro, sí, Dios no hace acepción de personas. Sí, Dios no tiene favoritismos. Sí, Dios escoge personas también entre los gentiles. Entonces, mire qué interesante. A él le mandan a buscar a Pedro. Y después que había hablado con el ángel, ¿qué hizo Cornelio? Verso 7. ¿Qué hizo? Rápidamente mandó a llamar a sus 2 criados y a un soldado piadoso y dijo, vaya,
obediencia instantánea. Enseguida, el ángel le habló y él dijo, allá. Porque el que teme a Dios busca obedecerle. Y estamos teniendo un ejemplo aquí, escuchen, de alguien que aún no es cristiano, pero tiene cierta devoción por Dios, teme a Dios y dice, Él está primero que todas las cosas en esta tierra. Yo tengo que obedecerle a Él, como decían ellos, antes que a los hombres. Y cuando yo veo la oportunidad que está recibiendo Cornelio, pienso que todos los hombres, por malvados o piadosos que parezcan, necesitan una correcta comprensión del Evangelio de Jesucristo. Este hombre oraba, este hombre adoraba, este hombre daba limosnas, hacía muchas de las cosas que muchos cristianos incluso no hacen, pero le faltaba algo, el Evangelio de Jesucristo. Y esto nos enseña muy claramente en este texto, por muy malvado que se vea la persona o por muy piadosa que se vea sentada en una iglesia, todos necesitan el Evangelio de Cristo. Todos. Lo necesitamos. No solo para que te salve en el momento que tú dices, seré un cristiano, no lo seré, sino para caminar la vida cristiana. Eso es el Evangelio. El poder de Dios para salvación. La gracia de Dios, habiendo entendido que la obra de Cristo nos permite ir delante de Dios. Ni la moralidad, ni la religiosidad, ni las buenas obras de un hombre le pueden salvar. Este hombre hasta este momento estaba en esa condición, con muchas cosas a su favor, como le llamaba Wesley, un casi cristiano. Pero casi cristiano te lleva al infierno. Se necesita una comprensión correcta del Evangelio, de quién es Jesús, de que su obra se aplica a mi vida. Se necesita arrepentimiento y depositar fe en Él. Es por eso que ellos mismos preguntaban en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No lo hay, ellos mismos lo decían. Y este texto deja tan claro que Dios no tiene un pacto con los judíos y otro pacto con los cristianos. Hay una sola manera de salvarse, como dije al inicio. Hay un solo camino a la salvación. Ayer, hoy, siempre. Cristo. Hay obra que puede hacer el hombre, no hay cosa que el hombre pueda hacer que le salve. Por eso las buenas obras de Pablo no le salvaban siendo judío. Pablo decía, yo era esto, yo era aquello, circuncidado al 8º día, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, pero todas esas cosas eran basura sin Cristo. Por eso las buenas obras de Cornelio no le salvaban siendo gentil. Necesitaba creer en la obra de Cristo y arrepentirse. Ahora miren otro detalle tan interesante aquí. Hay un ángel que le ha dicho a Cornelio, manda a buscar a Pedro para que él te hable algo. Ese algo era el evangelio que le iba a ser predicado. Y yo me rascaba la cabeza y me preguntaba, ¿por qué el ángel no le dijo el evangelio? Y se acabó. Era lo más fácil. Se ahorraban un viaje. Se ahorraban tener que regresar. ¿Por qué no le dijo? Porque instrumentos humanos son los encargados de anunciar el evangelio. Los ángeles no han sido salvados de nada. Los ángeles no han recibido gracia como la hemos recibido usted y yo. Dios nos usa a ti y a mí para anunciar el evangelio. No es una tarea para los ángeles. Dios hace que el ángel, aunque tiene un mensaje, mande a buscar a Pedro, un hombre de carne y hueso, un instrumento.
Es por eso que usted no puede callarse si ha recibido a Cristo, si la obra de Cristo ha sido aplicada a su vida. Porque para eso usted ha sido dejado en esta tierra. Si Dios hubiera querido otra cosa, en el momento que usted se convierte en cristiano, ¡pum!, al cielo. Se acabó la preocupación, se acabaron los biles. Pero Él le dejó aquí con un propósito. Para que con preocupaciones y pagando biles le hable a otros de que Cristo salva, de que Cristo perdona los pecados, de que necesitan arrepentirse y creer en el Evangelio, que necesitan entender cuán malvados son ante el Dios tan santo y tan puro, que necesitan que no hay una gota, a entenderlo, de bondad en ellos, comparado con la pureza de Dios, comparado con lo blanco que es Dios, comparado con lo santo que es Dios. Y eso te deja en una muy mala situación. La única manera, mirar la obra de Cristo Jesús. Y nosotros somos los encargados de anunciar esto. Romanos 10, 14 y 15 lo dice bien claro. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán los que no son creyentes sin alguien que les predique? Dios ha decidido usarnos a ti y a mí para esto. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Dios está trabajando en el corazón de la persona que menos te imaginas. No cierres la puerta del Evangelio para esa persona, ábrela. Pedro no podía imaginarse que Dios estaba trabajando en Cornelio. Ningún judío se lo hubiera imaginado. Pero como Dios no hace excepción de personas, ahí estaba trabajando. Y nosotros no podemos jugar a ser más que Dios, negándole a las personas esa posibilidad. Al callarnos, al no hablarles, al descalificarles por maneras de vivir, por conductas, hablar del Evangelio es lo único que le va a librar de eso. Porque a veces tenemos en la mente una idea de alguien que tiene un prototipo para ser cristiano. Este sí, este parece que va a ser cristiano. ¿De dónde tú sacas eso? La Biblia muestra que es todo lo contrario. Que menos te imaginas, que puede transformar su corazón, puede usarle como un instrumento. Ese es el caso de Pablo, quien a los gentiles es enviado. Número 2. Versos del 9 al 16, Dios transforma radicalmente a sus instrumentos con tal de que estos sirvan a sus propósitos. Si tú quieres ser un instrumento de Él, como Pedro, para anunciar, tienes que saber que vas a ser transformado, sí o sí. Tienes que saber que hay áreas que vas a tener que ceder en tu vida. Tienes que saber que hay cosas a las que vas a tener que negarte en tu vida. Tienes que saber que hay maneras de pensar que vas a tener que cambiar, aunque las hayas creído por mucho tiempo, como Pedro, sometiéndote a la Escritura. Y lo primero que nosotros vemos aquí, que lo dejamos ver la semana anterior, es que Pedro se ha estado hospedando en casa ¿de quién? De un tal Simón que era un curtidor de pieles. Si usted mira el verso 43, 9:43, allí lo encontrará. Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal curtidor. Y Lucas es enfático, lo dice varias veces. Porque él quiere que tú veas que Pedro está haciendo transformaciones en su vida por tal de hacer la obra de Dios. Un judío está viviendo en casa de alguien que está inmundo porque toca pieles, animales muertos constantemente. Y Pedro está viviendo en esa casa. Verso 43. Pero después en el verso 6 lo vuelve a repetir. Tú vete a la casa de esta persona que es un curtidor de... Ahí está Pedro.
Dios había comenzado a hacer una transformación en la mente de Pedro. Pedro, esto no es solo para ustedes los judíos. Jesús lo ha estado dejando ver. Los tengo favoritos. Y antes de que lleguen estas personas a buscar a Pedro, ya Pedro ha estado en una situación incómoda. Para los que creen que la vida cristiana es cómoda. Para los que creen que hacer el ministerio es cómodo. Tú estás cómoda si tú quieres, pero no es cómodo. Pedro está en una situación bien incómoda por seguirle la pista a Dios. En casa de alguien que él nunca se imaginaría que iba a estar. De manera que mientras los mensajeros de Cornelio están viniendo, verso 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, el Señor está trabajando en Pedro y le lleva a una azotea, un lugar de tranquilidad donde quizás va a orar. Allí le da hambre y tiene esta visión que leímos, donde se abre el cielo en señal de actividad divina. El cielo es abierto, Dios está haciendo algo, y una especie de lienzo, una especie de sábana se despliega donde ve muchos animales, puros e impuros. Algunos se les permitía comer como judíos, otros no. Porque en el Antiguo Testamento Dios había establecido para los judíos muchas restricciones dietéticas específicas para el pueblo de Israel. Levítico 20, 25 y 26, quiero leer para usted una porción que habla un poco de esto. Ustedes harán distinción entre el animal limpio y el inmundo, entre el ave limpia y la inmunda. No hagan sus almas abominables por causa de animal o de ave o de cosa alguna que se arrastre sobre la tierra, las cuales yo he apartado de ustedes por inmundos. Decía Dios en Levítico, en el Antiguo Testamento, un pueblo que se estaba formando. Ahora miren cuál es el objetivo. Verso 26 de Levítico 20. Para que sean ustedes santos, porque yo el Señor soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Evidentemente, muchos han referido que había un propósito de salud. Y es válido. Había un propósito de protegerle, sobre todo en aquellos tiempos, tan lejos de medicina, tan lejos de tantas cosas que quizás hoy tenemos, de pestilencias que podían venir sobre el pueblo al comer determinados animales, de enfermedades que podían venir. Pero ese no es el objetivo principal por el cual Dios le dice no lo coman. El objetivo principal lo dijo el versículo 26. El objetivo principal fue: esto les va a hacer diferente a los demás pueblos de la tierra. Las naciones paganas, ellos viven de una manera, comen de una manera, hablan de una manera, ustedes son de otra manera. Pero como la revelación de Dios es progresiva y no se acabó la Biblia ahí en Levítico, tenemos un Hechos 10, tenemos un concilio que llegaremos a él más adelante, donde Dios aclara que estas restricciones ya no son necesarias para aquellos que son gentiles, que estas leyes dietéticas ya no aplican para aquellos que son gentiles. Así es que Pedro escucha una voz en el verso 14, que necesito que usted mismo la lea. En el verso 13, Dios le dice: levántate y come. Él ha reconocido que es el Señor. Y Pedro le dice: de ninguna manera, Señor, porque yo no he comido en toda mi vida nada puro o nada inmundo. Entonces ahí es cuando Dios le dice: Pedro, no llames inmundo lo que yo acabo de llamar puro.
Yo sé que tú lo has hecho por muchos años. Yo sé que yo te lo ordené en el Antiguo Testamento. Pero la revelación nos ha cerrado. Y Pedro se niega a comer. Porque, como les dije, él nunca en su vida lo ha hecho. Y esto pasó no una sola vez. Pasó una segunda vez y pasó una tercera vez. Y ahí está Dios diciéndole: no llames impuro lo que yo he limpiado, lo que yo he santificado. Y recogió ese lienzo al cielo. Una pequeñita aplicación aquí. A Cornelio le dijeron una sola vez: Pedro te va a decir algo, y es alguien no creyente, y obedeció al pie de la letra. Pero ahora Pedro, que es un discípulo que conoce, que está atado evidentemente a su tradición, al mandamiento que había tenido hasta hoy, a él le cuesta obedecer, aun cuando lo han dicho 3 veces. Y no sé si pasa parecido cuando nosotros que llevamos tantos años en el Evangelio nos ponemos cabezones y nos amamos nuestros criterios y nuestras ideas para querer hacer lo que yo quiero hacer. Dios está diciendo: esto está mal, esto no lo hagas. Dios está diciendo: por ahí no. Y tú te las vas a inventar para hacer lo que tú quieres, cuando obediencia es lo que lleva. Entonces, el Señor lo dice 3 veces a Pedro porque Él quiere hacer entender a Pedro lo nuevo que en su revelación progresiva ahora está pasando. 3 veces, es enfático. Pedro necesitaba cambiar su mente. ¿Cuántos años? Es entendible. Él creía que fallaba. Como mismo Pablo perseguía a los cristianos y creía que estaba haciendo bien, que si no lo hacía, él fallaba. ¿Cuántos años creyendo tener el punto correcto, pero ahora Dios le está trayendo más luz? El mismo Dios es quien le está hablando. Pedro, mata y come. ¿Cuántos años Pedro creyendo que la salvación era solo para un pueblo insignificante llamado Israel? Y Dios está cambiando su mente. Por eso repite 3 veces, por eso es enfático. La mente de Pedro necesitaba un cambio. Y cuando a Pedro se le repitieron las cosas 3 veces, algo pasó después. La negación de Pedro, después de 3 veces, y él no escuchar la alerta, negó al Señor. Después en la resurrección: Pedro me ama, Pedro me ama, Pedro me ama. Su negación fue recalcada por esa repetición. Dios le repitió varias veces. Igualmente su restauración y nombramiento para que pastoreara las ovejas 3 veces. Y en este caso la repetición está mostrando que este mandato no es un error, que no hay equivocación, que no le está soñando Pedro, que sí soy yo que te estoy diciendo mata y come. Yo lo he declarado puro. Y es más, por radical que te parezca el mensaje, Pedro, por novedoso, por inesperado, esto se va a implementar urgentemente, inminentemente. Ya va a comenzar. Y la voz de Dios no establece ninguna división entre los animales que causarían o no alguna contaminación ceremonial. No lo establece aquí para Pedro. De tal manera que esta visión que estaba teniendo Pedro, este acercamiento de Dios a Pedro, por un lado, significaba la abolición de estas restricciones dietéticas del Antiguo Testamento. La revelación progresiva estaba trayendo un nuevo punto ahora. Si tú lo quieres guardar, guárdalo. Si quieres dejar de comer, cómelo, pero ya no es un mandamiento, ya no es necesario. Para eso vino Cristo.
desde la venida del nuevo pacto, el llamado a un solo pueblo, la iglesia, la época de esas restricciones dietéticas terminaría. Y vamos a seguir hablando de esto cuando miremos el libro de los Hechos. Por otro lado, esto estaba representando la inclusión en un solo cuerpo de los gentiles que tipificaban a aquellos animales impuros y los judíos que tipificaban a los animales puros. Todos van a estar juntos. Vete y predícales, no puedes hacer acepción de personas, Pedro. Porque Dios dijo que ellos también estarán en este pueblo. Y a través de esta ilustración, nosotros podemos aprender que las regulaciones mosaicas han quedado derogadas. Y este cambio en la ley ceremonial representa la intención de Dios de darle la bienvenida a los gentiles en una comunidad de fe por Cristo, no mediante por ningún rito. Cuando alguien en la iglesia quiere mandar a circuncidar a los gentiles, deciden, no es necesario. Guay. ¿Por qué? Porque la circuncisión ahora Cristo la hace en el corazón. Incluso Jesús en sus enseñanzas sobre la verdadera fuente de contaminación en Marcos 7, del 14 al 19, estaba dejando ver ya que esas leyes dietéticas expirarían. Jesús, ni tan siquiera en este momento, un poquitico más allá, Jesús va en contra de los líderes de aquella época en este sentido cuando les dice acerca de lavarse las manos y todas estas cosas. Lo que contamina al hombre, ¿qué es? Verdaderamente. Es por eso que Pablo, siguiendo añadiendo cosas de esa revelación progresiva, en 1 Timoteo 4, 1 al 5, le dice a Timoteo, que es un pastor que está creciendo en una iglesia que está comenzando. El Espíritu dice claramente, esto es 1 Timoteo 4, 1 al 5, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Miren lo que van a hacer estas personas, o lo que están haciendo, o lo que hacen, le dice Pablo a Timoteo. Ellos prohibirán casarse, mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracia participen de ellos los que creen y los que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Este fue Pablo a Timoteo. El llamado de Dios sacudirá tu comodidad y tu zona de confort si le respondes adecuadamente. No es cómodo. Te va a mover, te va a hacer cambiar, y a medida que más tú conozcas a Dios, pueden pasar tristemente dos cosas, o que más conozcas de Dios. Una, o que te envanezcas porque ese conocimiento te llenó la cabeza y te crees que eres el que más sabe ahora. O que tu corazón sea transformado y tú digas, necesito de ti, Dios. ¿Cuánta cuenta me he dado de que te necesito? Esto lo hace acercarnos a Dios. Y su llamado y acercarnos a Él nos va a sacudir, nos va a llevar a lugares donde no nos vamos a sentir cómodos como Pedro. Entre gentiles, haciendo cosas que nunca en su vida había hecho por el Evangelio, sin que fueran pecados. Dios nos pedirá que le sigamos a lugares de sufrimiento. Esa es la vida cristiana, tomar su cruz y seguirle. ¿Qué prejuicios, barreras o temores deben ser derribados en tu vida con tal de que el Evangelio pueda llegar a otras personas? Porque esa es la otra. A veces tenemos esos prejuicios y decimos, para este no. Amado, que toda la Biblia, de tapa a tapa, que todo el consejo de Dios dirija tu vida y no solo una parte a la que tú te quieras aferrar. Y con esto estoy hablando a todos los presentes,
Porque a veces nosotros, queriendo justificar un punto, tomamos textos y los sacamos fuera del lugar para decir, yo quiero hacer esto y punto. Número 3. Dios espera la obediencia sumisa de aquellos que desean servirle. Dios espera obediencia. 17 al 23 nos cuenta cómo obedecieron Pedro, cómo obedeció Cornelio. Esta es una historia completa de obediencia. Un ángel obedece, Cornelio obedece, sus mensajeros, sus soldados obedecen. Pedro finalmente obedece y va y anuncia el evangelio. Aún Pedro está dirigiendo todo aquello. Y en su mente, Pedro dice, ¿qué significa esto? Entonces, ahí está Dios coordinándolo todo soberanamente, sincronizándolo todo. Llegan los mensajeros y el Espíritu le dice a Pedro, ya, levántate. Ya no hay tiempo más para que estés sentado diciéndome que si sí, que si no, que si te parece, que si no te parece. Levántate, desciende y no dudes en ir con ellos, que yo los envié. Eso es más que suficiente. Y aquí hay otro texto de los tantos en la Biblia que nos muestran que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una herejía, es una persona que habla. Le habla a Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Obedeció. Descendió, les dijo, aquí estoy, ¿en qué les sirvo? Ellos le contaron todo lo que había pasado. Miren, como la mente de Pedro está siendo cambiada, detalles en el texto, Pedro los invitó a entrar. Judíos no moraban en una misma casa con gentiles. Ya él había estado viviendo con un gentil, pero ahora además le dice, pasen, pasen, más inmundicia. Estoy obedeciendo el evangelio. Aquí hay mucho que no puede ser pasado por alto en este texto. Porque esto revienta la cabeza de cualquiera que fuera teólogo en aquel momento, como nos revienta a nosotros. Hay un cambio colosal. Ellos pensaban en este momento que había un solo pueblo, los judíos. Pero Dios está diciendo, los gentiles son insertados. Así que cambia la mente, Pedro. Pedro ha comprendido que la salvación también es para ellos. Pedro ha comprendido que ha llegado la era mesiánica. Pedro ha comprendido que las cuestiones de la regulación y la cultura judía han quedado sin vigencia. Y es obediente. ¿Cómo ahora hace Cornelio? Cuenta Pedro. Y de la misma manera que Cornelio obedeció Pedro. Aunque quizás él no entendía completamente qué estaba pasando. Obedeció, dio un paso. ¿Cómo entender que un ángel se le ha revelado a un gentil? ¿Cómo recibir y abrir las puertas a los gentiles? ¿Cómo convivir con un curtidor? De la misma manera que son salvadas las personas por la obra del Espíritu Santo, trabajando en un corazón que dice, yo quiero ser transformado. Enséñame. No me paro de aprender. Sigo leyendo, sigo instruyéndome, sigo creciendo. Porque Dios espera obediencia sumisa de aquellos que desean servirle. La obediencia es una característica por excelencia de aquellos que son verdaderamente salvados. Cristo Jesús es la obediencia personificada. A la cruz, ahí estaba obedientemente. Obedientemente sufrió la cruz para salvarnos a ti y a mí. Así es que Pedro al día siguiente fue con ellos. No solo eso, trajo a algunos hermanos de Jope, judíos también, que los involucró para que vieran lo que iba a pasar, lo que estaba pasando. La salvación no es solo para los judíos, también es para los gentiles. Estamos llamados a obedecer a Dios con respecto a su palabra, aun cuando estemos confundidos. Si su palabra lo dice, déjala la confusión a tu mente, que se confunde con cualquier cosa. Pero si ella lo dice, si su voz lo está diciendo, es obedecer y punto.
Donde quiera que el Señor nos llame, nosotros debemos seguirlo. La pregunta es, ¿hay algún área específica de tu conducta o hay alguna decisión puntual en la que tú necesitas obedecer simplemente? Aunque no entiendas mucho, aunque no te parezca muy bien, aunque tú digas, no estoy claro al 100% de esto. Levantémonos, amados, y llevemos el Evangelio a toda nación, sin favoritismo. Que toda esa obra de Dios en nosotros nos impulse a hacer esto, a tener las puertas abiertas. Gloria a Dios, que ahora podemos ser llamados hijos de Él. Compartámoslo con otros. Tan grande es Dios que a Estados Unidos y Norteamérica llegó el Evangelio. Tan grande es que hasta aquí llegó. Sin merecerlo, ninguno. Tan grande es que a Puerto Rico, una islita pequeña, que a Cuba, una islita pequeña, que a los países donde venimos todos, llegó el Evangelio. Tan grande es la gracia de Dios, el amor de Dios, que tú que eres un puntico así, mirado desde el universo, así, que no lo puedo ni definir, llegó la gracia de Dios. Gloria a Dios. Solo queda decir, si no soy salvo, salva mi corazón. Necesito tener la seguridad de que soy un hijo tuyo. Y si lo tienes, decirle, quiero dar cuenta, quiero decirle a otros. Efesios 2, 2 y 13. Recuerden que en ese tiempo, el pasado, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Al Señor le encanta salvar forasteros e incluir en su reino a los marginados. Estos son los gentiles, estos somos tú y yo. Dios no tiene favoritismo. Nosotros tenemos mucho prejuicio. Si por nosotros fuera, mucha gente se quedara sin salvar. Nosotros tenemos mucho favoritismo a veces dentro de la iglesia, pero Dios, gracias a Dios, no es así. Y nosotros debemos seguir sus pasos, para con los de fuera y para con los de dentro. Nuestro corazón tiene que ser transformado cada día mientras vamos a Él. ¿Qué personas ajenas hay en tu vida? ¿Quiénes son los que crees que el Evangelio no es para ellos? Tú dices, este no se va a salvar. ¿Quiénes son? A esos son los que tienes que traer a tu casa, invitarles a una comida. A esos son los que tienes que compartirle tu vida, evangelizarle mediante una relación, decirle, Dios no tiene favorito, Él puede salvar tu corazón.